Buenos días, como cada trimestre, vamos a presentar el reporte de inflación. Ahora toca el de septiembre y bienvenidos porque no hacíamos presencial de hace tiempo. Todavía tenemos protocolos más estrictos en otras partes. He visto que el resto del mundo casi ya no se usa mascarillas. Pues mantengámoslas, no estoy sugiriendo eso, ¿no? Vamos a ver, el sector externo es un año complicado. Tuvimos la invasión de Ucrania y eso generó una volatilidad enorme en el mundo. No solo la inflación que ha crecido, sino los movimientos cambiarios que se ha visto en monedas de países desarrollados han sido enormes. El yen se ha depreciado 25% este año y 40% si le vemos frente a diciembre del 40. El euro ha llegado a estar debajo de $1. Y en general en todo el mundo prácticamente hay una volatilidad bastante grande. Las acciones han tenido movimientos bastante fuertes. Los bonos han tenido un rendimiento también marcado. Y hay temores con respecto a que varias economías importantes del mundo se desaceleren o entren en recesión el próximo año. Ahí pueden ver una proyección del mundo, cómo se ha ido corrigiendo hacia abajo el crecimiento esperado para el mundo. Y hemos puesto ahí tres motores de la economía que representan juntos casi el 70% del Producto Bruto Mundial, que son la eurozona, Estados Unidos y China. Y en la eurozona se está esperando un crecimiento sumamente bajo, inclusive las proyecciones para la eurozona para este tercer y cuarto trimestre son crecimiento cero. En el caso de Alemania se espera crecimiento negativo el cuarto trimestre y el primero y segundo del próximo año. El Reino Unido está casi en esta inflación propiamente, una inflación de 2 dígitos, con caída de producto. Y China, si bien se espera una recuperación del próximo año, en gran esta recuperación es porque se espera que haya estas cuarentenas que todavía se mantienen en gran parte de China. O sea, una persona que salga de China y regresa tiene que guardar cuarentena todavía. Por eso ustedes pueden ver, acá no hay tanto turistas, pero en el resto del mundo, turistas chinos casi no se ven. Ya por la obligación tienen que guardar cuarentena tan pronto regrese, ¿no? Y ha afectado obviamente producción, etcétera, y eso va a recuperar. Pero China subsiste en problemas estructurales severos. Su modelo de crecimiento con infraestructura y exportaciones parece estarse agotando. Cada vez tiene que tener más recursos para obtener menos. Pues sí hay un problema estructural que probablemente no se note el próximo año, pues ya da señal de agotamiento. Y bueno, Estados Unidos sí. La mayor parte de los mercados y analistas esperan que si hay recesión, esta recesión sea bastante suave. Inclusive hay la posibilidad que no haya casi recesión, sino que se toma bien de cero, lo que sea una tasa que es suave. Y todavía se mantiene una economía vigorosa. Recuerden ustedes, la tasa de desempleo de Estados Unidos está a niveles históricamente bajos, las vacancias superan a los desempleados, entonces incluso si no creciera o cayera 0.01 o 0.02, se mantendría como una economía bastante dinámica. América Latina sí también ha bajado su crecimiento, pero algunos países particulares han aumentado el crecimiento esperado. Pasemos a la siguiente. Pues no es un año bueno el que se viene, pues tampoco creemos que sea catastrófico. Los precios de varios commodities y alimentos han comenzado a corregirse, si bien todavía a nivel de precios minoristas en el mundo no se está notando todavía el efecto. Las presiones sobre las cadenas globales de suministro todavía han disminuido. Este es un índice que hace el FED de Nueva York, en que si bien está encima el nivel de pandemia, pueden ver ustedes que hay una corrección importante. Si hubiéramos puesto indicadores de precios contenedores o de fletes, hubiéramos podido ver también este descenso marcado en el costo que está habiendo. O sea, la situación derivada de estos choques de oferta severas están atenuándose, pero todavía, si comparan al nivel prepandemia, están a nivel bastante altos, ¿no? Como por el precio de alimentos, está bastante más alto que lo que teníamos ante el COVID. El precio del petróleo ha venido corrigiéndose también, pero igual está bastante más alto que el de pandemia. Y una cosa interesante sí es la urea. La urea se ha tenido una corrección importante, en el año ha caído 38%, hemos puesto frente al pico de abril, ha caído en $925 a tonelada,
a 591. Y tal vez me adelanto algo que no corresponde a este tema, pero si bien las importaciones de urea han caído en el año, el nitrógeno en los fertilizantes ha aumentado 3%. O sea, el efecto dramático de que no haya suficiente nitrógenos para fertilizantes en gran medida está atenuado por las importaciones que ya se han producido. Lo que sí está pasando es que el precio internacional ha bajado fuerte, pero el precio minorista todavía no ha bajado tanto. Supongo en parte porque han comprado algunos al precio más alto anterior, ¿no? Pero bueno, continuemos, por favor. Ahí pueden ver ya para productos más específicos cómo el maíz ha tenido una corrección, pero aún así, incluso con esa corrección, pueden ver ustedes que todavía está bastante más alto que el precio que tenía en el 2019. El 2019 está en promedio a $142 la tonelada, o el 2020 se queda de 137, ahora está a 240. El caso del trigo sucede algo similar, ha venido corrigiéndose, pero todavía se mantiene a niveles bastante más elevados que los que tenía el 2020 o el 2019, casi el doble. Aceite de soya, una cosa parecida. El precio actualmente es más del doble del que había el 2019 o incluso el 2020, ¿no? Continuamos, por favor. Y la inflación deriva en gran medida de estos choques de oferta y de la política expansiva en algunos países desarrollados, particularmente Estados Unidos, ha hecho que se eleve sustancialmente en todas partes. Aquí hemos puesto a los 5 de los 6 países más grandes, a los 5 que tienen inflación más baja. Y pueden ver que todos ellos han tenido un ascenso de la inflación importante. Perú está con una inflación menor a todos ellos, pues no es consuelo, es una inflación todavía bastante alta. Y tenemos un nivel similar a la inflación que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, salió esta semana la inflación de Estados Unidos de agosto. Se espera que fuera 8,1. 12 meses salió 8,3, movió los mercados, pero aún así es una tasa bastante alta, muy similar a nuestra, ¿no? El caso de Turquía, Turquía son los casos en que se bajó la tasa de interés para bajar la inflación, por presión del presidente Erdogan. Y lo que tuvieron es más inflación, obviamente, ¿no? Y la tiene 80%. Pero pueden ver ustedes países como España o Reino Unido con tasa ya de 2 dígitos, 10,4, 10,1, la eurozona en su conjunto, a una tasa de 9,1, mayor que la de Perú. Y en general se ven todos los países, excepción es Asia. Si le hemos puesto los países con inflación como India, Corea del Sur y Israel, todavía China, Hong Kong tiene inflaciones bajas y Japón. Si bien ha subido su inflación, todavía ni siquiera han subido la tasa de interés porque la inflación es bastante baja todavía. Y continuemos, por favor. Como reacción de esta inflación, prácticamente de todos los países, Japón no, como he dicho, ha venido subiendo su tasa de interés. Puedo ver cómo Brasil ya subió la tasa suya a 13,75. Bueno, si está solo de América Latina, Chile a 10,75, Colombia a 9, México 8,50. Nosotros estamos en 6,75. Pero pueden ver que incluso los países que se han resistido, bancos centrales que se han resistido a incrementar las tasas, como el Banco Europeo ya lo aumentó 2 veces. Y se espera que esto continúe. Y el caso norteamericano también, tanto en la conferencia que dio Jackson Hole, Jay Powell, como ha reafirmado ahora también, su compromiso es bajar la inflación. Y eso ha sido bastante enfático en eso. Continuamos, por favor. Estas son las proyecciones de la tasa del FED. Puede que sea un poco corta. Tampoco son tasas tan elevadas. Lo que pasa es que ustedes han visto algún piso de traders en Nueva York, son muchachos que probablemente ni siquiera han visto el periodo anterior a Lehman. Antes de Lehman, hasta 2007, eran comunes tasas de 4,50, con inflaciones bajas. Ahora, más bien, para un muchacho que tiene 30 años, que siempre creo que las tasas tienen que estar casi en cero, le sorprende. Pues realmente podemos llegar a tasas como 4,50, incluso algo más. Aquí está la proyección de mercados. Este es simplemente con futuros que se está esperando. Pero la previsión que se tiene es que probablemente estemos llegando a entre 4 y 5% la tasa de interés, ¿no? En algún momento. Continuemos. El cobre ha venido corrigiéndose. Temores a que la demanda mundial se ralentice.
El soporte para cobre, felizmente, es que cada vez hay una mayor presión para infraestructura verde y ganó infraestructura verde. Más San Miguel ecológicamente va a consumir mucho cobre. Lo mismo autos eléctricos, el consumo de cobre en un auto eléctrico frente a uno convencional es casi 4 veces mayor. Eso asegura cierto piso para las caídas que pudiera tener el cobre. Continúa, por favor. El intercambio se ha deteriorado, como vemos en el caso del cobre, los precios de transporte han caído y más bien el de importaciones ha crecido algo. Estamos casi al nivel ya que teníamos en 2007, solo 5% por encima. Hemos llegado a nuestro pico, el 2021, de 115, incluso mayor al superciclo anterior que tuvimos en los momentos de alto crecimiento, 8%, etcétera, que tuvimos el 2010-2011, ¿no? Continuemos, por favor. La balanza comercial hemos corregido este reporte de inflación a la baja, básicamente por los menores precios de exportación y menor volumen de exportación también de productos mineros, dados los conflictos sociales que han habido. Para este año estamos esperando un superávit comercial de 12.348 millones. Antes esperábamos una cantidad de casi 1.000 millones mayor, 13.441, y para el próximo año esperamos 12.200 millones, que también es menor en 2.000 millones casi a lo que proyectamos el año pasado, como consecuencia de menores precios de exportación y en promedio también mayores precios de las importaciones. Pueden ver ustedes ahí los precios de las exportaciones. Han venido cayendo los no tradicionales, mientras el precio, ahí no está el precio de las importaciones, ¿no? Bueno, está el volumen, no importa. Está bien, no es importante. Continuemos. La cuenta corriente va a ser un poco más alta este año. Esperamos que se corrija el próximo, básicamente porque esperan una mayor recuperación del turismo receptivo. Si bien los vuelos de peruanos yendo al exterior están llenos, no están tan llenos los de regreso con turistas extranjeros. Y estamos esperando que los fletes que han estado bastante elevados disminuyan algo más, y eso permitiría también mayor volumen de exportación de mineras, porque ya Yabeco permitiría que nuestro déficit en cuenta corriente baje a 1,8. 1,8 se compara favorablemente con la mayor parte de los países. Puede haber países como Colombia o Chile que están con déficit en cuenta corriente bastante alto, ¿no? 5,6 y 6,6 para el año pasado, y este año 5,1 y 6,6. Continuamos, por favor. Los indicadores todavía en general son relativamente positivos. La producción de electricidad está creciendo 4,6%. El consumo de cemento está casi en cero, después de haber crecido a tasas excepcionalmente altas antes. El IGB interno está en 14% de crecimiento, que es una tasa buena. Y la inversión pública ha comenzado a recuperarse después de varios meses en que fue negativa. Continuamos, por favor. Las exportaciones internacionales también recuperó, y si vemos incluso importaciones de insumos industriales, estamos viendo que el último mes del que tenemos cifras completas, julio, está creciendo una tasa superior al 14%. Y lo mismo pasa con crédito consumo, crece 22,7%, y el hipotecario 8,5%. O sea, las condiciones todavía nos están diciendo que la economía mantiene cierto dinamismo. No está boyante, no quiero decir eso, pero sí mantiene cierto dinamismo. Y eso va a explicar las cifras que vamos a poner después de crecimiento. Y lo mismo con empleo. Ya son 12 meses que estamos superando el empleo prepandemia formal. Y estos son datos que reportan todas las empresas, no es una encuesta, es censo, o sea, es dato duro frente a otro tipo de encuestas. El último mes del que tenemos cifras, en julio creció 7,3%, el privado frente al año pasado el 6%, incluyendo público y privado. En el primer semestre, si comparamos 2022 frente a 2021, hemos crecido 9,3%. El sector privado, ¿no? Continuemos. Las expectativas, sí, más bien, si bien han mejorado tímidamente el último mes en la encuesta que hemos hecho al fin de agosto, todavía se mantiene el tramo pesimista. Tanto las expectativas de 3 meses como 12 meses.
En lo que mejoró algo en la encuesta, si alguien la leyó, es en la demanda de sus productos, sí fue algo más positiva frente a lo que esperaban, la demanda les vino un poco mejor, que son un poco las señales que estamos viendo que la economía no está tan débil. Pero el problema es la expectativa futuro, o sea, el consumo, vamos a poner de otra forma, está fuerte, la inversión es la que todavía no despega a suficiente ritmo. Bueno, esta es expectativa de la economía en su conjunto, de la economía peruana, del sector en que están, en que también está, si bien se ha recuperado ya la de 12 meses, están cerca al terreno neutro, la de 3 meses todavía está en terreno negativo. Continuamos, por favor. Una constante, de repente retrocediendo, es que la gente es más pesimista del país, algo menos pesimista en su sector y menos pesimista en su empresa. Entonces hay que tener cuidado en eso. Mi empresa sí va a ir bien, conozco mi sector, parece que no va tan mal, por la economía no tengo confianza en la economía nacional, ¿no? Pero bueno, continuemos. Y acá tienen las proyecciones por sectores. Miren ustedes, frente al reporte de inflación de hace 3 meses, el sector no primario está comportándose mejor. La manufactura, que antes, hace 3 meses esperábamos que creciera 2,4, ahora esperamos que crezca 3,6. Por los datos, por lo observado ya. Y lo mismo en otros sectores. Más bien el primario es el que está creciendo menos. Y en gran medida es por corrección en la minería metálica. Y que ha golpeado ahí las paralizaciones de varias mineras, que ustedes conocen. Y bueno, esperamos que mejore si el segundo semestre, porque va a comenzar a registrarse la producción de Quellaveco durante el cuarto trimestre. Y esperamos que las minas que hayan paralizado por conflictos sociales sigan produciendo, ¿no? Para el próximo año sí hemos bajado la proyección de crecimiento primario de 2,5 a 2,3 y mantenemos el crecimiento del primario en 5,8. Esta corrección del sector primario para este año ha determinado que bajemos la proyección de crecimiento de 3,1 a 3% y para el próximo año de 3,2 a 3%. Continúa, por favor. Si lo veo por ver el gasto, ahí pueden ver lo que les comentaba. El consumo privado incluso lo hemos elevado frente al reporte de inflación. No sé si alguien tiene un... El consumo privado antes esperaba que fuera 4,1, ahora esperamos que sea 4,2, que es el rubro que está mostrando una mejora. Más bien en exportaciones, dado esta situación que hemos comentado de problemas en algunas mineras, sí estamos esperando un crecimiento menor de las exportaciones que lo que esperábamos hace 3 meses. Y para el próximo año esperamos que el consumo privado se ralentice algo. Podemos explicar por qué, si hay alguna pregunta después. Que el Producto Bruto Interno crezca 3%. Continúa, por favor. La inversión privada, este año esperamos que crezca 0, caída de minera 3,7 y el sector no minero creciendo 0,5. Y para el próximo año la caída de inversión minera sería más importante, pues el proyecto Quellaveco ya estaría terminando. Pero esperamos que la inversión no minera se recupere a 4%, en gran medida por este consumo que todavía mantiene cierto grado de dinamismo, ¿no? Continuemos, por favor. La inversión pública, este año esperamos que crezca 2,1. Hay que recordar, el primer semestre ha caído 5,1. Para que crezca 2,1 esperamos que este segundo semestre tenga un crecimiento de 7,2 para terminar creciendo el año en 2,1. Y el próximo año esperamos 0. Si bien se han anunciado medidas de aceleración de la inversión pública, creo que van a ayudar, pero serían para compensar la caída de inversión del gobierno. Todos los periodos anteriores que hemos revisado, el 2011, 2016, 2021, ha habido una caída importante, perdón, no son los años de repente, había una caída importante con las nuevas autoridades que toman el poder en cuanto a ejecución del gasto público de inversión pública. Entonces ha habido caídas tanto en gobiernos locales como regiones de inversión pública, y eso creemos compensaría incluso la aceleración que podría producirse por este destrave de la inversión pública. Esperamos que es casero. Continuamos, por favor.
Dentro de la región estamos, bueno, es una región que se caracteriza por tener una performance débil en el mundo, pero este año nos ubicaríamos en el medio de los 6 países más grandes. Colombia está teniendo un crecimiento fuertísimo, probablemente incluso crezca más de 6%, esa es la previsión de consensus. Argentina estamos en una recuperación de 3,2%. México sigue creciendo menos que nosotros, Chile y Brasil también, pero todos se retienen muy cerca, ¿no? La excepción es Colombia, que incluso parte de su inflación está explicada ya por factor de demanda también, ¿no? Fuera de los factores de oferta. Continuamos, por favor. Finanzas públicas, estamos esperando que el déficit termine en 1,8% este año, te esperamos 1,9%. Hasta agosto el déficit es 1,6%, o sea, creemos que algo perfectamente puede lograrse. Y pueden ver ustedes allí que nuestro déficit llega a los más bajos de la región. Sería un déficit casi envidiable incluso para países desarrollados, ¿no? Pero es un déficit bastante manejable y está debajo de la regla del déficit fiscal para este año. Continuemos. Y la deuda del sector público, estamos esperando que termine en 33,8% este año y 32,8% el próximo, que sería la deuda bruta más baja de los 6 países. Bueno, ahí han puesto además Uruguay y Paraguay, de los 8 países que están mostrados ahí. Bueno, y los otros que no están mostrados, Argentina y Venezuela, tienen deuda bastante más alta, por si acaso, ¿no? Comparen con Chile, el 2022 estaremos frente a 3,8% de deuda sobre producto, Chile con 38%, y así sucesivamente, ¿no? Antes Paraguay y Chile tenían una deuda sobre producto menor que la nuestra. Perdón, continuemos. Los bonos soberanos se han elevado en todo el mundo. Miren ustedes, en diciembre de 2020 íbamos a 3,5% que pagó por los 10 años, ahora están en 8,2%, Chile que lleva a 2,7%, ahora está en 6,5%, y es consecuencia de la percepción de un mundo con tasas de interés más altas en general, ¿no? Es interesante cómo en el mundo la subida de tasa de interés en Estados Unidos se refleja la subida de tasa de interés en las diferentes monedas en el mundo, ¿no? Sean países desarrollados o emergentes. Continuamos, por favor. Lo que hemos visto es que está en una ligera tendencia a la disminución de la participación de extranjeros en los bonos soberanos, en los bonos en moneda nacional. Esta cifra de los bonos soberanos ha llegado a 61%. Antes de mayo de 2013 bajó sustancialmente, nuevamente comenzó a subir cuando las cosas se estabilizaron a partir de 2016, y ha tenido fluctuaciones. Actualmente se encuentra alrededor del 45% de los bonos están en manos extranjeros, y en este momento no hay tanto apetito por ellos, ¿no? Ojalá que la situación pueda mejorar. Pero es de todos los países de la región, no solo Perú, es emergentes en general. Continuamos, por favor. O sea, la situación financiera internacional ha hecho que el dinero busque refugiarse nuevamente en Estados Unidos, en bonos norteamericanos, en activos de mejor calidad. Y eso ha castigado, como decía, monedas de todo el mundo, activos de todo el mundo, y benefició en algo más bien activos norteamericanos, de renta fija. La tasa de interés de referencia ha venido subiendo, lo hemos subido 14 veces, la primera de 25 puntos, después durante 12 meses consecutivos 50 puntos básicos, y la última subida fue de 25 puntos básicos. El Banco Central tiene el compromiso de continuar este esfuerzo de reducir la tasa de inflación, retornar al rango meta, en los centros de proyección. Esperamos conseguirlo antes de que termine el próximo año, pero es un esfuerzo que estamos todos los bancos centrales del mundo realmente, y poco a poco hemos ido elevando la tasa de referencia y ha habido sorpresas sucesivas. Pero bueno, continuemos. Estas son las tasas de interés real descontadas de la expectativa de inflación.
o sea, no con la inflación observada, sino con lo que se espera que sea la inflación a 12 meses. Y puedo ver que nuestra tasa está en 1,65, que está alrededor de la tasa neutral que tiene el Banco Central. Está todavía está por debajo de la que tienen otros países. En parte está por debajo porque también tenemos inflación más baja. Brasil está en casi 8%. Y pueden ver los otros países están entre 2,68 y 3,45, ¿no? Continuemos. Bueno, se refleja obviamente la subida de tasa que mostró la previsión corporativa de 90 días, que ahora está en 2,83. La real, ¿no? De contra inflación esperada. Y continuemos. Este es el balance del Banco Central. Nosotros no hemos comprado papeles en el mercado de capitales como ha hecho Estados Unidos o el Europeo. Lo que hicimos fue repos de operaciones garantizadas por el gobierno en gran medida. Llegó este balance a 9% del Producto Bruto Interno, ahora está en 5,4% y esperamos que siga descendiendo hasta abajo del 4% en diciembre. O sea, no solo se sube la tasa de interés, sino también reduciéndose la liquidez, ¿no? Que se inyectó cuando fue necesario. Continuemos, por favor. El crédito sigue creciendo, incluso acá está creciendo sin contar el pago reactivo. O sea, si no contáramos el pago reactivo, excluyéramos completamente la operación reactiva, el crédito estaría creciendo a una tasa bastante mayor, ¿no? Pues es una tasa todavía bastante razonable. Está creciendo en moneda nacional a 5,8 y en moneda extranjera a 9,6. El base de crédito corporativo, el que está creciendo a 9,6. Continuamos, por favor. Y la duración de crédito se mantiene todavía baja, ha subido ligeramente frente al año anterior, pero lo importante es familias y pequeñas empresas, casi no tienen crédito en dólares, está en soles. Los que tienen son corporativas de empresa, que tienen forma de cubrirse del riesgo cambiario, bueno, y algo medianas empresas. Que sí, si no están en el sector exportador, el sector transable, sí están corriendo un riesgo, ¿no? Continuemos. El Banco Central casi no ha intervenido este año, incluso unas intervenciones que no son básicamente, no digo algo de spot, pero ha habido vencimientos de derivados, de swaps. Entonces es como si el Banco Central hubiera comprado más bien dólares, digamos, el resultado de esto, ¿no? Y aún así nos hemos apreciado. Ahí pueden ver las cifras. Frente a la intervención masiva que hubo el año pasado por la fuga de capitales que hubo, ahora la intervención ha sido bastante moderada. Bueno, continuemos. Si hay una pregunta sobre eso, podemos ir después. El tipo de cambio en Perú se ha apreciado este año. Realmente son pocas las monedas que se han apreciado este año en el mundo. El sol peruano, el peso mexicano, el real brasileño, el rublo ruso. La que más se apreció es el rublo ruso, después sigue el real brasileño, después el sol peruano y luego el peso mexicano. Pero el euro, el franco suizo, el yen, todas las monedas, casi todas las monedas del mundo realmente están de presión frente al dólar, ¿no? Este es un dólar fuerte. ¿Qué explica que nos hayamos apreciado, fortalecido el sol? En parte también la depreciación que tuvimos el año pasado. El año pasado una presión fuerte al alza, pues tasa de capitales, a pesar de la intervención del Banco Central. Ahora esa presión cambiará de sido menor y ha perdido que se revierta aparte. O sea, frente al 2019 nos hemos devaluado, frente a diciembre de 2020 también nos hemos devaluado, ¿no? Por la presión fuerte que hubo el año pasado, 10,3%. O sea, nos depreciamos 10,3 el año pasado y nos hemos dado 7 este año, ¿no? Pero de todas maneras es una de las pocas monedas en el mundo que se ha apreciado, en este escenario de dólar fuerte en el mundo, ¿no? Continuamos, por favor. Las reservas siguen siendo bastante altas, están en 75.700 millones, son más de 5 veces la deuda de corto plazo, y como este producto son casi un tercio. Continuamos. La inflación, que es nuestra preocupación, sigue siendo bastante alta. La de alimentos y energía se ha corregido algo, pero sigue estando a nivel sumamente alto, 12%. Y obviamente alimentos y energía golpean más a los pobres.
y la inflación sin alimentos y energía está en 5,39. Esa no ha bajado muy poco, pero pasa siempre. Demora en bajar un poco más la inflación subyacente que la de energía. Han visto ustedes ahora en Estados Unidos cayó la inflación total por la sin alimentos y energía. El core de ellos realmente subió ligeramente. Continuemos. Algo que nos da cierta confianza, pues no, cierta tranquilidad, pues no deja, no estemos preocupados, es que ya son 3 o 4 meses que el rubro de la canasta, que sube más de 3%, se mantiene casi constante. Actualmente es 72, pero está alrededor de 70 y incluso a 73% en los últimos 4 meses. Y con esto quiero decir, si bien pueden ver ustedes del gráfico que tienen, que antes los rubros que crecían más de 3% eran menos de 20%, no sigue esta tendencia ascendente, no sigue subiendo a 75, 80, 85, y esperemos que se mantenga ahí y comience a bajar. Y en la encuesta que hemos hecho a las empresas, podemos ver que si bien ha aumentado el número de empresas que hacen ajustes más de una vez al año, de 53 por 16 a 55, los aumentos han sido relativamente pequeños. Y lo que ha bajado, sí, pero tampoco tanto, es las empresas que aumentaban menos de una vez al año. Vean ustedes, hace 6 años eran 12%, subió a 17 en abril y ahora está en 9. Con esto no quiere decir que estemos tranquilos, pero al menos no parece estarse desatando una dinámica inflacionaria propia todavía. Pero hay que tener cuidado. Este va a ser el episodio más largo con la inflación fuera del rango. Va a ser el episodio desde que tenemos meta inflación, en que la inflación va a ser más alta. Es el episodio en que tenemos la inflación esperada más alta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, voy a declarar dentro de, si estoy, en 2 años hemos roto la inflación, voy a decir, estoy contento ya, ¿no? Pero todavía hay un camino largo que recorrer. Por lo que estoy diciendo que parece no haberse contagiado fuertemente todavía, ¿no? Continuemos. Claro, en el resto de la región estamos viendo lo mismo, solo que a niveles bastante más altos. Lo interesante de Brasil ya son 2 meses que viene cayendo su inflación. En lo demás sigue aumentando. En Chile sorprendió al alza el último mes y está en 14,1. Colombia 10,8. Y la de alimentos de energía está siendo inusualmente alta en varios países. En Colombia, alimentos está subiendo 26%. Con lo que golpea todavía mucho más a los pobres que Perú. O sea, no es que Perú está subiendo demasiado, está empobreciendo a la gente, pero en Colombia está siendo particularmente grave, ¿no? Está subiendo 26% casi alimentos. Bueno, pero en todos los países observamos este aumento de inflación. La buena noticia es, está cayendo en Brasil, ¿ya? Está cayendo en Perú algo, está cayendo en Estados Unidos. Israel, acaba de salir el dato, también cayó y ya parece estar comenzando tímidamente a corregirse. Continuemos, por favor. Acá en la cotización de alimentos pueden ver ustedes los incrementos que han habido desde 2019 y ya están moderándose estos incrementos, pero están todavía a nivel alto, ¿no? Continuemos. La expectativa de inflación han corregido últimamente, pero todavía está bastante alta, 5,10%. Ahí está puesto desde 2007, pero como pueden ver son las más altas de lejos, desde que adoptamos el esquema de meta de inflación a comienzo de este siglo, ¿no? Continuemos. Y la proyección de la inflación, este año esperamos llegar a 7,8, ojalá pueda ser algo menor. Y para el próximo año esperamos estar en 3%, que es el límite superior de nuestro rango meta. Por sorpresas es muy difícil predecir por nuevos eventos que podría producirse. La incertidumbre del mundo es bastante grande. Y lo que hemos visto en varios países, está mencionado Brasil, su inflación de julio fue 0, la de Estados Unidos en julio fue 0. O sea, hay la posibilidad también que tengamos meses de 0 negativa, y eso podría hacer que regresemos antes al rango meta.
Pues es difícil estimarlo ahora, todavía estamos mucha sorpresa. El escenario geopolítico es bastante complicado, nadie sabe en qué termina el conflicto Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Continuemos. Bueno, los riesgos son varios. Hemos visto el índice FED, pongamos, que no sacan un montón de bancos de inversión, sacan índices parecidos. Está disminuyendo estas dificultades de abastecimiento, de suministro de un montón de insumos y de bienes, está cayendo ya los fletes, pero puede demorarse algo más. Y acá hago referencia a estos confinamientos de China, que a veces hacen que toda una ciudad cierre y que dificulta muchas veces el abastecimiento de algunos insumos importantes, ¿no? Pero en gran medida se han corregido, pero sigue siendo importante. De repente dice que más se usaba antes, y puede ilustrar esto, es en un momento los barcos esperando el puerto de Los Ángeles y Long Beach eran más de 120. Ahora son 10. Antes de la pandemia era menos de 10. Pues ya es un descenso sustancial, ¿no? De 120 a 10. Sigue corrigiendo fuertemente, pero puede haber una demora o nuevos problemas que surjan. Después, esta desaceleración que estamos viendo, la que no va a ser tan fuerte en Estados Unidos, puede que nos equivoquemos y terminen todos los motores grandes de la economía terminando enfriándose y puede hacer que el crédito sea menor. Ahí la inflación más bien podría ser a la baja. Recuerden, no sé si recordarán, están como los traders, son demasiado jóvenes. En 2008 subieron los precios bien fuerte. Chile llegó a inflación de 2 dígitos, prácticamente nosotros a 6,5 por commodities. Y lo que lo corrigió a la larga fue la recesión de Lima, que llevó más bien casi a caída de precios, fuertísimo, ¿no? Entonces hay una aceleración de crecimiento global marcada, obviamente una corrección de la inflación, pero no es el escenario deseable tampoco, ¿no? Y también por el lado doméstico, este consumo que todavía veíamos, relativamente vigoroso, puede afectarse. Hay que recuperar la confianza del consumidor, de los empresarios, ¿no? Y bueno, obviamente siempre va a haber movimientos financieros que podrían estar afectando algo la inflación también. Y estoy listo para sus preguntas. Sí, gracias, doctor Velarde, por Pero, este plan de reactivación económica que ha lanzado recientemente el gobierno, ¿no? Me refiero a las proyecciones, por ejemplo, del PIB y de la inflación, si el Banco Central ya lo tiene considerado en estas nuevas proyecciones. Gracias. Sí, como mencioné cuando hablé de inversión pública, estas medidas de aceleración de la inversión esperamos realmente que tengan un efecto y compensen la caída de inversión en gobiernos locales y regionales por las nuevas autoridades que demoran de ejecutar los nuevos proyectos, ¿no? Sí, continuamos con Florinda Flores de Correo. Señor Velarde, buenas tardes. Usted manifestó que ya hay cierta tendencia que la inflación va retrocediendo, claro, no tan notoriamente como se querría, pero esto también llevaría a pensar a replantear ya de parte del BCR a no seguir subiendo la tasa de interés, considerando que los créditos en general, también sus tasas están al alza, ¿no? Vamos a ver. Primero, más costoso para la economía, para los consumidores, para las familias, es no controlar la inflación. Si la inflación comienza en las manos, el ajuste va a tener que ser mucho más fuerte y mucho más costoso. Y de eso son conscientes no el Banco Central peruano, sino los bancos centrales de todo el mundo. Y eso es bastante claro, ¿no? Incluso en el caso norteamericano, a pesar de las fuertes correcciones que está teniendo el mercado accionario y las protestas que esto conlleva, siguen en su proceso, ¿no? Hay que considerar, olvides un momento de expectativas inflacionarias. Si la inflación es 8,4 y la tasa de interés es 6,75, realmente la tasa no está ajustando tanto todavía. Entonces no hay que exagerar tampoco. Hemos visto el crecimiento del crédito de consumo está encima del 20%, el hipotecario está encima de 8%. O sea, todavía el crecimiento del crédito se mantiene más o menos importante. Cuando es el consumo, estamos viendo que el consumo sea dinámico.
Realmente creo que vamos a lograr lo que quieren todos los bancos centrales, lo que es una estrategia suave, que podamos corregir la inflación sin causar recesión. Ese es el sueño siempre. Algo va a desacelerarse, pero tiene que hacerlo, porque no sería un crecimiento temporal ficticio, porque al final, si no se corrige la inflación, tendría que corregirse después. ¿No? Simplemente lo que tiene que hacerse si queremos realmente que la gente sufra menos al final, que ese es todo el propósito, ¿no? No sabemos. Vamos a estar dependiendo de los datos. No hemos descartado no subir 25, subir 50, depende de los datos. Lo único que sí nos hemos reafirmado es el compromiso del Banco Central de tratar de retornar la inflación en el rango meta dentro de la horizonte de proyección. El horizonte de proyección es 2 años, pero nosotros creemos que puede lograrse a fin del próximo año, ¿no? Seguimos con Fabiana Sánchez de Perú 21. Gracias, buenas tardes. Sí, tenía 2 consultas. La primera es si podría darnos más detalles de por qué modifican a la baja la proyección del PBI para este y el próximo año. Y lo segundo es si este plan de impulso que ha sacado el Ministerio de Economía consideran que va a tener impacto este año en las proyecciones o en el crecimiento del PBI. Gracias. La primera era... el PBI, no, era bien simple. Está creciendo el PBI no primario, o sea, el que responde a demanda interna, estamos ajustando al alza el crecimiento. Por lo tanto, fuerte manufactura. Los indicadores que tenemos de consumo son bastante fuertes, comprobante de pago, IGB, o sea, la economía del lado de consumo sigue fuerte. De ahí que hayamos subido de 3.1 a 3.3 el crecimiento del sector primario. Manufactura, servicios, comercio, todo eso viene subiendo más de lo que esperábamos antes. Lo que crece menos es el sector primario. Y ahí tiene nombres, las bambas, cuajones, etcétera, que han hecho que la producción caiga. Eso es casi independiente de la política, propiamente lo que sería política económica, si se quiere, ¿no? Y lo otro, sí estamos considerando el impacto. No hay balas mágicas tampoco, ¿no? Hay que tener cuidado. Son medidas básicamente que van por la gestión de la inversión, que van a mejorar. De ahí que estemos proyectando que la inversión pública no caiga el próximo año. Usualmente hubiera caído con autoridades locales y regionales nuevas. Estamos tratando que no caiga. Esperamos que tenga un efecto. Son muchas medidas de gestión. Entonces va a tomar, probablemente este año no se note tanto, algo puede notarse, pero más se note el próximo año en todo caso, ¿no? Pero este año, como repito, estamos viendo la inversión que cayó, la inversión cayó más de 5% el primer semestre. Estamos esperando que crezca 7,1, creo, el segundo semestre. O sea, estamos pasando de caer fuerte a crecer, ¿no? Seguimos con Cristian Minahuanca de Andina. Bueno, ¿qué tal, colega? Usted se ha reunido con el ministro de Economía, ¿verdad? Pero en ese afán que ellos tienen de tener el plan Impulso Perú, las alzas de la tasa de referencia, como lo refería mi colega, como que pueden matar un poco el impulso que ellos tienen. Sé que hay una independencia del BCR para esto, pero no hay un nivel de coordinación de repente porque uno va por un lado y de repente otro por otro lado. Y otra pregunta, la confianza empresarial que está puesta también en el plan Impulso Perú, ¿podría también haber un sesgo al alza mínimo tal vez en este año o es muy difícil que se retome tan rápidamente? La conferencia empresarial es una encuesta que hacemos, está todavía en terreno pesimista. Lo que mencioné, para el sector, a 12 meses está menos pesimista que a 3 meses, pero una encuesta que hacemos. Depende de terceros, ¿no? Hasta ahora, en todos estos meses, se ha mantenido el terreno pesimista, ¿no? Cada uno tiene su tarea, ¿no? O sea, tenemos un presidente de Banco Central que está más tiempo que yo en el cargo, el presidente de Banco Central de Suecia, que nunca se ha reunido con el ministro de Economía en los 17 o 18 años que luego está en el cargo.
conversan, ¿no? O sea, se encuentran en un montón de partes, obviamente, pero nunca han entrado a discutir algo, de coordinar, ¿no? Se ve casi como algo inconcebible. Cuando un problema grande obviamente se coordina, hay un montón de aspectos de coordinación que tenemos permanentemente, el Banco Central y el MEF, pero consultarle al ministro de Economía en un país, en cualquier banco central, típicamente si va a subir, bajar la tasa de interés no se da, como el ministro no consulta si va a bajar, subir el impuesto o va a gastar más en determinada actividad, ¿no? En general, en algunos países sí el Banco Central es asesor de gobierno, como Israel, España también creo, pero en general no hay eso, es como se acostumbra a trabajar en el mundo, ¿no? Bien, seguimos con Paola Villar de Bloomberg Línea. Sí, buenos días, señor Velarde. Buenos días. Tenía algunas preguntas. La primera es si el anuncio que hizo Newmont sobre el retraso en la inversión de Yanacocha Sulfuros podría implicar alguna variación en las proyecciones a futuro, o si algo puede haber por ahí. Lo segundo es sobre el tema que usted mismo comentaba de la fortaleza del dólar. Se ha hablado mucho de que va a ser una divisa, pues, refugio, que se sigue fortaleciendo, el dato de inflación movió mucho los mercados ahora, y antes ha sido como un dato que obviamente puede afectar a la inflación. ¿Qué tanto ven que esto efectivamente, la apreciación del dólar, que es lo que más están proyectando los inversionistas, puede afectar sobre todo en el componente de inflación este año y el próximo? Y lo último era si nos podía aclarar por qué en el consumo privado se ve esa caída el próximo año, que justo había mencionado usted. No es una caída, es un menor crecimiento. Hay varios factores. Les ha ayudado el gasto de consumo ahora, el retiro CTS, retiro de FPS, etcétera, que va a impactar menos, esperamos el próximo año, ¿no? La otra montera sufrió de Yanacocha, y hablar con ellos en diciembre del año pasado, si están dispuestos, parece, a hacer la obra. No sé qué factores, pero no lo tenemos en la proyección, básicamente no tenía importancia para este año, iba a tener para el próximo. Pero no va a mover la aguja, ¿no? Sí, es una pena que no se haga, pero no está afectado a las proyecciones en general. Creo que eran dos preguntas, ¿no? Lo de la fortaleza del dólar. La fortaleza del dólar está causando varios efectos. Uno es que el precio del cobre caiga. O sea, un europeo compra en euros. Entonces el precio en dólar ha subido si pierde valor el euro. O un japonés compra en yenes. Si se deprecia el yen, está siendo más caro. Tiende a reducir la demanda y a reducir el precio, ¿no? En dólares. Es muy difícil saber. La tendencia hasta ahora ha sido fortalecimiento. Si sigue subiendo la tasa de interés norteamericana, más que los otros países desarrollados, probablemente va a seguir fortaleciéndose. Pero estamos viendo que ya el Banco Central Europeo parece que sigue subiendo, pero probablemente termina un nivel menor. Europa es más sensible a la tasa de interés. La pregunta que había Andina es, el caso de Europa, las hipotecas están con tasa variable. En España, más del 60%, casi 70% de las hipotecas son con tasa variable. Sube la tasa y usted tiene que pagar de repente 20% más por su hipoteca. O sea, acá no, la tasa es fija, pongamos. La hipoteca que tomó hace 3 años no cambia, la tasa de interés. En Holanda es casi 90%, las tasas variables y las hipotecas. O sea, el efecto sobre capacidad de gasto de la familia que tiene hipoteca puede ser muy grande. Probablemente por eso incluso no necesitan subir tanto la tasa de interés como Estados Unidos, porque ya tiene un efecto muy grande sobre capacidad de gasto de familias que tienen hipoteca. Y familias que tienen hipoteca son una buena parte de las familias, ¿no? Seguimos con María Cervantes de la agencia Bloomberg. Buenos días, señor Velarde. Buenos días. Quería consultar cómo usted... si el Banco Central ve, o sea, ¿qué tan cerca están ya de terminar el ciclo alcista de las tasas como lo proyectan algunos bancos? Y si usted considera que ya están en terreno lo suficientemente restrictivo como para detener la alza. Vamos a explicar de repente, porque creo, no sé. Pero la tasa que tuvimos fue históricamente la más baja, fue la más baja emergente, 0.25. Esa tasa se justifica en el momento de COVID, en que está parada toda la economía. No se justifica después. Esa tasa hubiera causado 100.000 distorsiones si se mantiene mucho tiempo. Tenía que corregirse.
Y lo que hemos llegado ahora es a una tasa que no es restrictiva, es la tasa neutral. Es la tasa que no está haciendo no está impulsando la demanda ni reduciéndola, es una tasa neutral. El problema que tenemos es un bajo crecimiento potencial, que estimamos el próximo año va a ser en 2,9. Si más bien pudiéramos tener un mayor crecimiento potencial, la economía podría crecer más. O sea, lo que uno busca con la política monetaria es que la demanda no crezca mucho más de lo que puede crecer el producto, porque ahí causa inflación. Si el producto puede crecer 1% más, 2% más, no importaría que la demanda crezca también algo más. O sea, el problema son dos ojos con una tijera, una sola no corta, tiene que ver las dos cosas, ¿no? O sea, todavía estamos en terreno neutral, vamos a ponerlo. Es difícil saber, porque depende de los datos, si hemos sido bien claros en nuestro comunicado. Inflación. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pues no saben lo horrible que es la inflación. Ya para dar una cifra. Recién en 2003 recuperó ese ingreso per cápita del 1967. 36 años sin crecer el ingreso per cápita. ¿Y a qué se debe? Al desastre que fue las caídas de productos con la hiperinflación, que hemos tenido años de caída de productos de 2 dígitos. O sea, lo que hemos visto en el COVID repetido varios años, pero sin la recuperación rápida que tuvimos después con el COVID, ¿no? No, o sea, la inflación realmente, una vez que comienza a afianzarse la severidad de inflación más altas, seguro es muy difícil derrotarlas. Y realmente termina siendo más costoso para la economía. A la larga la economía va a crecer más si tenemos una inflación baja. Si comenzamos a tener una inflación alta, vamos a tener ilusión de que estamos bien medio año, un año. Y después, a la larga, vamos a tener un crecimiento potencial más bajo. La gente está dedicada más a ver cómo gana financieramente, más que en cómo gana produciendo, ¿no? Seguimos con las consultas de Israel Lozano del Comercio. ¿Cómo están? Buenas. Buenos días. Yo quería consultarle primero, hablaba sobre el PBI potencial. El plan impulso planteado por el MEF busca, entre sus múltiples fines, también esto, ver un mejor potencial, un PBI potencial de la economía. ¿Vislumbra el banco que esto pueda realizarse con las medidas planteadas? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda va relacionada a las expectativas. Hablaba que todavía estas se mantienen en una perspectiva de mejorar, todavía no, digamos, ciertamente positivas. Entiendo que mucho está pesando también los anuncios sobre medidas laborales que se están dando, cambios en legislación laboral. ¿Esto es así realmente de lo que usted ha podido conversar con los empresarios del sector? Le agradezco. Gracias. Creo que comentó bastante del plan de economía. Es bastante más complejo, ¿no? No hay receta de magia para el crecimiento. Es un problema difícil. Lo que es un premio Nobel Lucas, una vez que uno comienza a pensar en crecimiento, no puede dejar de pensar en él, ¿no? O sea, afecta a tantos miles de millones de personas realmente. La diferencia de dónde nace usted. Nació en Ruanda o nació en Perú frente a nacer en Suiza, marca el futuro suyo, el de sus hijos y sus nietos. Y una forma importantísima, bien marcada, ¿no? No quiero es un montón de cosas, entonces no hay nadie que pueda dar realmente un plan de crecimiento que se cumpla, ¿no? Ojalá pudiéramos descubrirlo fácilmente, ¿no? Es una tarea difícil, ardua, etcétera, ¿no? ¿Sobre qué, perdón? Sí, claramente son percibidas como restrictivas, ¿no? El problema de tercerización, y lo he visto en varias empresas, ¿no? Se especializan, ¿no? Incluso hay, no quiero mencionar el sector particular, pero así como Adam Smith decía que la edición de trabajo, en vez de que uno haga toda la aguja, uno estire el alambre, el otro hace huequito, etcétera, etcétera, lo mismo pasa con las empresas al final. Realmente una empresa es buena, más productiva, cuando más se puede especializar en funciones específicas, muchas veces, ¿no? Entonces, bien difícil definir el core. Estoy seguro que hay un montón de abusos, por eso conseguir con supervisión. Pero realmente lo ideal es que la gente se especialice en lo que sabe.
Y ese conocimiento puede haber 3 o 4 empresas mejor. Es decir, usted podría tener todos los municipios con una sola, de repente, oficina que vea contabilidad. Eso eso facilita, incluso puede facilitar un montón de cosas. Puede tener agencia pública estatal, estoy hablando para el sector público, de compras. O sea, la gente tiende a especializarse y las empresas también. Entonces realmente creo que va en contra de esta experiencia mejor de productividad. Y básicamente porque es muy difícil definir cuál es el núcleo. Uno podría decir, pero usted lea cualquier prensa económica y vea un montón de empresas en que básicamente el dueño de otra persona organizan prácticamente todo, siendo proveedores de todo el mundo, ¿no? Los que van abasteciendo. Y lo mismo realmente, bueno, vamos, la parte de la obra sí está afectando la percepción de muchas empresas, ¿no? Y lo que se ha visto en otros países con este tipo de normas, terminó cayendo empleo formal, ¿no? Pero habría que verlo, ¿no? Gracias. Continuamos con Cristian Alcalá de la República. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, señor Velarde. Sí, mi primera consulta, ayer el INEI entregó los datos de julio, fue la tasa más baja en lo que va del año. Quería consultarle, de acuerdo a los datos adelantados, usted ha mostrado también, si esta tasa que se va a presentar de agosto sería menor a la que se ha observado ayer en julio, o la de julio sería la tasa más baja que se ha presentado en lo que va del año, de acuerdo a las previsiones que también ustedes están haciendo, ¿no? La otra consulta también que quería hacerle es, el flete internacional también ha ido disminuyendo, ¿no? ¿El qué, perdón? El flete internacional. Sí, sí. Ha ido disminuyendo. Quería consultarle esto, ¿cuánto podría impactar en la proyección de inflación y cuánto sería una disminución en los precios en la economía local? Gracias. El flete internacional va a ayudar incluso para exportaciones. Hay exportaciones que no se puede hacer porque el flete era tan caro, cítricos, que ha caído fuertemente, en gran medida ha sido por flete, pongamos, de exportación. No, el efecto creo que se atiende marginal en inflación, ayuda ese conjunto, ¿no? Pero son más estos precios que estamos viendo, petróleo, gas natural, gasolina, trigo, maíz, esto ha subido tanto que incluso ahí abajo tiene un índice de fletes que es la carga seca. Esta no es la de contenedores, sino la carga de buques graneleros, digamos, el Baltic Index. Puede ver que sí está corrigiéndose, pero todavía subió fuerte. Porque subió menos que las otras cosas. El problema es también tiene que corregirse el resto de las cosas para bajar la inflación, ¿no? Porque tiene razón, o sea, beneficia, pues no creo que sea tan fuerte como para marcar una gran diferencia, ¿no? Sí puede ayudar más bien al comercio internacional, ¿no? Que sí es importante. Y la otra, nosotros esperamos una cifra un poco mayor. Todavía no hemos terminado de analizar bien los componentes del producto. Obviamente vemos en primario minería y hidrocarburos, que ha sido lo que marcó un poco la diferencia. Pero también hemos visto que hay en telecomunicaciones, que no entendemos bien, vamos a preguntar a las empresas. Porque ustedes cada vez ven más flujo de datos, etcétera, es difícil ver una caída, pero bueno, es lo que tenemos. No parece explicarse, bueno, es muy difícil explicarse, ¿no? Puede ser probable en medición, habría que ver. Pero esperamos realmente que el agosto sea un poco mejor, realmente. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Tenemos la proyección por trimestres o por semestres? ¿No? Bueno, estamos esperando el cuarto trimestre crecer 3,2 y este tercer trimestre 1,7. O sea, este sería un poco el bache en lo que estamos viendo. Ahora, un punto importante también a señalar es que estacionalmente el PBI del segundo semestre es mayor que el del primer semestre. Fuera de campaña navideña también la parte de agroexportación está más concentrada en el segundo semestre, ¿no? Bien, gracias. Continuamos ahora con las consultas de Pablo Ramos de Willax TV. Doctor Velarde, muy buenos días. Buenos días. Doctor, hace unos minutos hemos llegado y justamente escuchamos acerca de lo que significa la disminución en el gasto público.
¿Se podría también considerar esto que tiene que ver con lo que ha sido una insistencia, digamos, en este sector del gasto público y que lamentablemente en algún aspecto está algo manchado, es decir, por algunas autoridades? ¿Tiene algo que ver con ello? Y en segunda instancia también usted ha señalado que el tema de lo que es echando de que ha descendido un poco. La problemática económica en China y lo que significa lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, ¿tendría algo que ver también con que la bonanza en este mineral estaría, digamos, llegando a su límite, o es una exageración precisa de ello? Nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿bien? Pero hasta ahora todo parece apuntar que la demanda de cobre va a ser muy fuerte en los próximos años. Básicamente por la transformación energética. O sea, el plan de Biden en gran medida es infraestructura verde. Europa, California, todos los autos tienen que ser eléctricos a partir de 2035. China, creo, 2030, bueno. Todo el mundo está apuntando a que los autos sean eléctricos. Un auto eléctrico consume 4 veces más cobre que el convencional. Todas estas redes de tendido, ya sea para energía solar, eólica, van a implicar también una inversión fuerte en cobre. O sea, cobre probablemente sea uno de los metales que se beneficien más en el futuro. Algo zinc, pero para no de cobre. Y litio, que todavía no producimos, ¿no? Pero cobre va a ser un soporte importante. Mira, tiene que haber inversión pública. Obviamente nadie quiere corrupción y uno quiere que las obras se ejecuten. Lo que hemos visto en reportes anteriores de Contraloría es que había carreteras que se han licitado, supuestamente se han construido, supuestamente se han supervisado, se han pagado todo y después no hay solo que no de carretera. No es broma lo que estoy diciendo. Obviamente eso no repercute en nada más que el bolsillo de alguna persona, pero en todo el mundo existe inversión pública, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Y tiene que hacerse lo que pasa, tiene que hacerse bien, ¿no? No sé si era su pregunta esa. Sí. Solamente para cerrar, ¿tendría algún comentario con respecto a lo que también nuestras autoridades han dicho? El primer ministro dijo hace meses atrás que muchos podrían dar un paso al costado en los ministerios si es que hasta agosto no habrían, digamos, realizado el 70% de su presupuesto, y esto todavía no se da. No lo he escuchado eso. Ningún comentario. No me gusta hablar sobre lo que dice otro. Si me dice, le parece tal cosa, así contesto, ¿no? Pero es poner un tratamiento gratuito, ¿no? Que no tiene sentido. Gracias. Gracias. Continuamos con la consulta de Ernesto Tobar de Transpress. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Usted ha insistido en que hay una suma importante de incertidumbre, ¿no? para la provisión de los escenarios. ¿El Banco Central de la Reserva tiene algún escenario o donde se tema algún crecimiento negativo o recesivo a partir de las condiciones no solamente geopolítica externa, sino también incluso locales, ¿no? A partir de la conflictividad política que ustedes también han señalado que ha incidido en parte de las expectativas, por ejemplo, en el optimismo o las expectativas empresariales? Ponte el fanchar de inflación. Lo que hacemos es un escenario básico, así como tenemos para inflación, que puede estar en diferentes niveles, lo tenemos para el Producto Bruto Interno. Obviamente construimos diferentes escenarios, pero nos centramos consideramos el escenario más probable, que obviamente depende de tantos cientos y miles de variables que es difícil llegar a un número específico, pero con la información que tenemos en un día determinado es el mejor escenario que podemos construir. Incertidumbre política obviamente hay, y hay en toda la región. En todos los países los escenarios pueden ser negativos también, ¿no? No veo uno dramático, al menos para el próximo año. O sea, le pregunta a cualquier analista, sí, nadie puede descartar una probabilidad como que el producto pueda caer, pero le pondría una probabilidad sumamente baja, ¿no? O sea, no conozco un solo banco de inversión, un solo analista que esté proyectando crecimiento negativo para el próximo año. O sea, uno puede imaginar el escenario fácilmente, pero qué tan probable sea la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? No sé si le contestaron. Finalmente,
a Marisa Sáenz de RPP. Buenos días, ¿qué tal? Tengo varias preguntas. La primera es, quería saber o quería tener su comentario en cuanto al impacto que va a tener en el sector agropecuario este tema de los fertilizantes que no han podido ser adquiridos por el gobierno y también por la distribución de los fertiabonos. Este sector ya es el segundo mes, creo que retrocede, según el informe del PBI que ha emitido el INEI. Y aparte quería también saber su opinión en cuanto a este enfrentamiento que se ha generado entre el Ministerio de Trabajo con los gremios sobre un posible incremento en la remuneración mínima vital. Según el Banco Central, ¿es factible que se pueda generar un aumento en las condiciones en las que estamos? Y finalmente, pues si considera que el gobierno está dando las señales correctas para recuperar la confianza empresarial. No teniendo en cuenta también este enfrentamiento que mencionó. Muchas gracias. No sabía que iban a estar empezando a aumentar nuevamente el sueldo mínimo. En discusión. El ministro Salas está... No, lo que dijo es que no haya visto efecto en el empleo. Exacto, incluso ha emitido un informe, ¿no? No hay, o es mire, posible. Acá en Banco Central han hecho varios análisis, sí parece tener efecto negativo en el empleo. No se nota porque sí el dinamismo de la economía que está incorporando empleo, pero hay varios artículos estos que juntan 500, 600 artículos en todo el mundo. Y la mayor parte de ellos parece indicar que sí tiene a tener efectos negativos en el empleo. Eso no significa que vaya a caer el empleo, simplemente si el empleo iba a crecer 3%, termina creciendo 2%. A eso nos referimos, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Tenía otro comentario de...? La fertilizante. Mire, vamos a ver. Primero, no va a afectar tanto la producción porque hay buen clima, etcétera. Por lo más importante es, si bien ha caído la importación de urea 17% entre enero y agosto de este año frente al año anterior, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio han crecido fuertemente. El sulfato de amonio 64%, el nitrato de amonio 20%. Con esto quiero decir que el nitrógeno en los fertilizantes ha crecido 3%. O sea, el abastecimiento de nitrógeno que necesita la siembra de estos productos es mayor que el año pasado, vamos a ponerlo de esa forma, y ha sido privado. La gente compensó inicialmente cuando compró el urea y nitrato de amonio, sulfato de amonio, compró algo más barato con algo de menos contenido de nitrógeno, pues ha compensado en gran medida la necesidad de nitrógeno. No en todos, o probablemente hay gente que no ha comprado, hay cosechas que vemos están siendo afectadas, pero en promedio no parece haber afectado mucho, ¿no? Por las cifras que tenemos ya registradas de importación. Disculpe, una pregunta más. Usted estaba hablando sobre el impacto o del incremento de una remuneración que sí podría afectar en el empleo. No yo, lo que dicen todos los estudios académicos, o casi todos, porque hay algunos que no. En cuanto a este informe del INEI, donde refiere de que la manufactura, si bien es cierto, ha crecido, está creciendo a un nivel muy bajo, ¿no? Y teniendo en cuenta que es la que concentra también la mayor cantidad de mano de obra, quería un comentario también al respecto. No, la que concentra más... La manufactura y el comercio, creo que ha tenido sí bien un crecimiento, pero creo que es menos del 3% o casi el 3%. Realmente manufactura estuvo creciendo bien fuerte en los meses anteriores. Más bien nos sorprendió de ahí la corrección que hicimos de 2,4 que estimamos en junio a 3,6. Y ha habido sectores que han estado creciendo con mucha fuerza. Otros que se han caído, pero prende vestir, pongamos que es el más intensivo en mano de obra, está creciendo hasta ese 28% en julio. Ese es el que absorbe más mano de obra. Y está creciendo 28%. Exportaciones están creciendo fuertemente al mercado norteamericano. Lo que está viendo problemas, algunos tienen dificultad para encontrar algodón peruano o norteamericano, que se necesita para poder exportar a Estados Unidos. Pero no parece notarse esto y las cifras que tenemos de empleo formal, la manufactura, está mostrando que está creciendo el empleo de manufactura hasta el mes que tenemos, ¿no? Hay que diferenciar caída de crecimiento menor. Y segundo, dentro de los sectores, los que están creciendo en manufactura menos son intenciones de mano de obra. Recuerde, ya son 12 meses seguidos en que el empleo formal es mayor que prepandemia. O sea, el empleo formal se ha recuperado en gran medida. Es cierto que algo más
ha demorado Lima algo más que el resto del país, porque agroindustria recuperó más rápido, ¿no? Pero las cifras no son buenas, pero tampoco son un desastre, ¿no? Sí, muy agradecido. De esta forma no hay más consulta, debíamos por finalizar la ronda de preguntas.